A Verónica Landete y la pregunta es esa, ¿no? ¿Bajo qué perspectiva, en qué marco nuestro país arranca pues esta cuenta regresiva, ¿no? Esta cuenta regresiva eh, habida cuenta de que justamente pues el 21 de abril vamos todos los ecuatorianos precisamente pues a las urnas. ¿Cómo le va? Bienvenido. Está con ustedes, audiencia. Vamos marchando a la consulta popular en un escenario donde, aunque el gobierno nacional, el presidente Noboa, había salido de la fortaleza de principios de año, de haber construido una alianza legislativa que le estaba funcionando, que le había dado popularidad, le había prestado popularidad hasta la Asamblea, de ser celebrado por haber alcanzado un nivel de gobernabilidad que no tenía el presidente Lazo, eh, habiendo conseguido éxitos tempranos en el tema de la seguridad, o por lo menos haber generado esa percepción, ahora se va enfrentando a problemas, ¿no? En el frente de la seguridad, volvemos a ver el aumento de la violencia, tanto en incidentes particulares de atentados, de masacres, como en ciertos crímenes como la extorsión, el secuestro, en ciertas partes, ciertas zonas rojas de la urbe de la costa. Y eso, por supuesto, va en contra del discurso del gobierno de que están logrando resolver las cosas. Por otro lado, también ellos han intentado, el presidente en particular, decir estos son atentados políticos, que de hecho lo que se dio el 9 de enero fue contra él un intento de golpe de Estado. En eso está reciclando una narrativa del presidente Lazo de que los ataques, por ejemplo, en noviembre del 22 fueron un intento de golpe de Estado. Pero hay que ver qué tanto le sirve y hay que recordar lo peligroso que puede ser tratar de hablar de otros políticos como narcopolíticos en general, incluso cuando son impopulares. Sí estamos en un momento donde, por el caso Purga Metástasis, se habla de narcopolítica, pero puede ser muy peligroso, es que no sirve para la democracia simplemente decir, bueno, todo lo que se opone a mí es un narcopolítico. Claro, es un verdadero dilema, ¿no? Para el jefe de Estado, ¿no? Porque por un lado, y esto sin querer ser agoreros del mal, pero ya nosotros lo decíamos, una amenaza se va a incrementar, ¿no? Contra el Estado y contra la sociedad por las temáticas, por los ejes temáticos de la consulta. Era obvio que las organizaciones criminales no se van a quedar de brazos cruzados, ¿no? Y van a utilizar todo su poder económico para poder de alguna manera emprender una nueva arremetida que de alguna manera pues vaya quitándole en base a estos hechos violentos, vayan generando la desazón en la población y de pronto el sentimiento ciudadano. Y eso es importante, ¿no? Cómo reacciona la gente, porque va a terminar, ¿no? Creyendo de que las cosas no van hacia adelante, no van marchando bien. ¿Qué tanto, cómo lo analiza César, aquello, ¿no? El hecho de esa percepción de la ciudadanía, si se siguen dando estas acciones violentas que creemos que lamentablemente se van a dar y cómo debería de reaccionar el gobierno para justamente poder incentivar primero la participación ciudadana y segundo que vayan los ecuatorianos con positivismo el día 21 de abril a las urnas. Bueno, creo que solamente es creíble que un gobierno es víctima de los ataques del narcotráfico cuando ese gobierno también convence a la gente de que le está haciendo daño a los grupos narcodelictivos, que todavía creo que es la realidad de este gobierno, no era el del anterior. Creo que por eso, regresando a lo que decía el presidente Lazo, de que, bueno, la narcodelincuencia son todos los partidos que se oponen a mí y todos los movimientos que protestan, ¿verdad? No era tan convincente ni lo salvaba porque no era visto como un gobierno que realmente estaba haciéndole daño al narcotráfico, ganando victorias, incluso también se relacionaba en un gobierno por el caso Encuentro de manera, para algunos hasta directa, eso igual hay que demostrarlo, habría que demostrarlo, perdón, con ciertas mafias. Entonces, este gobierno no tiene ese problema por ahora, pero si pierde más efectividad, si la gente se decepciona, si la gente ya no piensa que el gobierno está consiguiendo verdaderos éxitos en la pelea contra el narco,
pues va a ser difícil poder convencer que el narco realmente está buscando con objetivo político al gobierno para sacarse un enemigo de encima. Sobre las preguntas de la consulta y cómo pueden motivar al narco a lanzar ataques, ¿no? Para debilitar al gobierno, para desincentivar a la población a ir a votar. Ya por el caso Metástasis tenemos estos chats donde se habla que supuestamente un importante asunto mafioso en conversación con un narcotraficante hablaban de financiar a cierto político para que se opusiera a la consulta anterior por la pregunta de la extradición. Pero esos todavía son chats que son controvertidos, que algunos los quieren recontextualizar, otros ponen en duda su veracidad. Incluso se dice, bueno, a ver, esta conversación fue meses antes de que realmente se dé la consulta, otros responden sí, pero las preguntas ya eran públicas. Pero esto lo vamos a ver, ¿no? Vamos a ver desde el presidente, sobre todo, el argumento de que tienen miedo a este proyecto, le tienen miedo a estas preguntas, sobre todo le tienen miedo a la extradición y por eso vamos a ver un aumento de la violencia. Y va a ser un reto para el gobierno convencer a la gente de que sí, tienes que aceptar que esto va a pasar, tienes que aceptar que va a haber atentados, tienes que aceptar que va a haber más violencia, porque es parte del proceso que estamos enfrentando todos juntos para ganar esta consulta, para combatir al narco. El gobierno no es que simplemente puede confiar en que la gente va a aceptar esa invitación a, bueno, aceptemos esto, todos estamos juntos en la guerra. Claro, y usted anotaba, César, algo, ¿no? Esto de, por ejemplo, de entrar a generalizar, ¿no? Que todos los políticos son parte de esta alianza maquiavélica con los narcos tampoco es positiva, ¿no? Pero no vamos a ver del otro lado tampoco, ¿no? Que las organizaciones políticas, partidos y movimientos, por ejemplo, salgan a abanderar una campaña justamente de apoyo al sí. Eso es lo que resulta también contradictorio, ¿no? Y deja también una tela de duda sobre muchos líderes y organizaciones políticas. Bueno, muchas organizaciones políticas, y yo creo que es por la conveniencia electoral, ¿ah? Han tratado de concentrarse y de hecho se han registrado para hacer oposición en dos temas particulares, el trabajo por horas y contratación a plazo fijo y el arbitraje internacional, preguntas económicas de la consulta. Las preguntas de seguridad, la mayoría no se oponen o tratan de hablar menos de ellas. Los que están registrados en el CNE lo hacen principalmente para las preguntas eh, económicas de la consulta. Y esto es porque la gente todavía cree que este gobierno es efectivo en la seguridad y ponerse las preguntas de su consulta en el tema de seguridad puede ser visto como en el mejor de los casos politiquería, obstruccionismo tonto y en el peor de los casos evidencia de que uno está jugando o haciendo el juego para el narco. Pero eso de nuevo porque la presidencia tiene todavía el gobierno cierta credibilidad. Pero como ciertos partidos que les encantaría debilitar al presidente para ellos ser los que ganen las siguientes elecciones, están siendo tímidos por ahora a la hora de ponerse la disputa. También en las anteriores elecciones se puede pensar que quienes se opusieron a todas las preguntas, incluida la extradición, no lo hicieron porque eran amigos del narco, lo hicieron porque el lazo estaba débil y se les hacía fácil hacerle un cargo a montón y ya librarse de él lo más pronto posible para ir a elecciones y ver quién ganaba. O sea, también hay que pensar en eso. Los políticos generalmente lo que desean es alcanzar cargos públicos, alcanzar el poder del Estado y van a apoyar o oponerse a tal cosa mientras les sea conveniente electoralmente. O sea, hay convicción, pero es solamente una dimensión aquí. Mucha gente, muchos políticos son políticos profesionales que simplemente ofrecen representar lo que cierto segmento de la población quiere para alcanzar un cargo y si eso cambia, ellos también cambian. Claro, siempre pensando en el cálculo. Es César Febres Cordero, columnista de Diario Expreso. Y Verónica Landeta tiene otras inquietudes. César, un buen día, ¿cómo está? Espero que todo bien, iniciando esta semana y obviamente después de este buen descanso que pues todos los toman como para reflexionar. Y yo me voy al otro lado, al de la opinión ciudadana, que la veo muy frágil. ¿Por qué? Porque definitivamente vemos que los ciudadanos, ahora que estamos ya entrando en este calendario electoral bastante ajustado con el tema de la consulta popular, está mucho más atenta a los chats que genera Mayra Salazar y a todas estas conversaciones que obviamente circundan en el tema de Metástasis y Purga,
Entonces están mucho más abstraídas en eso. Como tenemos memoria un poco, mejor dicho, tenemos una situación de seleccionar la información en nuestra mente, entonces están mucho más concentrados en qué pasará mañana si llaman a fulanita de tal. Entonces, ¿cómo contrarrestamos eso que se está dando justo en el marco de esta consulta popular para que las personas se adentren a, eso sí, e inteligenciarse bien con el tema de las 11 preguntas que son parte de esta consulta popular y del referéndum? ¿Cómo le hacemos para poder captar esa atención por ahora desviada por estos otros temas? Bueno, creo que precisamente conversar pregunta por pregunta entre panelistas, con invitados, en foros públicos o en lugares privados. En no enmarcar de entrada esto como una consulta solo de la seguridad cuando hay diversos temas y dentro de las preguntas de la seguridad, creo que preguntas, bueno, puede haber para alguien preguntas mejores o peores, en no hacerlo en la consulta de Daniel Noboa. Y recordar que sí es posible que haya un resultado dividido, porque ya lo vengo diciendo algunos días, aunque hay un importante factor en la popularidad presidencial, esto no es todo. Y para ilustrarlo, Fabián Alarcón, con todo el país, para ratificarse, para rechazar el gobierno anterior, para legitimar su transición, no todo lo que consultó fue aprobado. Durán Ballén tuvo dos consultas, en la primera ganó porque todavía era más popular, estaba más fresco, no había tantos escándalos, sin embargo, no ganó en todas sus preguntas. Y sí ganó en una, donde Félix Cordero, un momento de impopularidad, había perdido en el 86. Alfredo Palacio, un presidente impopular, ganó sus preguntas y ahí sí quizá volviendo a la importancia de la popularidad de un presidente y lo que la gente quiere decir a ese presidente, no importaba tanto que él sea un presidente impopular, pues la gente lo podía tomar a consideración para votar a favor, porque él no iba a reelegirse, porque él no iba a continuar siendo político. Entonces, no es tan exacto esto de presidente popular gana, presidente popular pierde. Puede ganar la mayoría de las preguntas y todas. Y por eso hay que aprovechar eso y decirle a la gente, bueno, votemos según la importancia de cada pregunta. Ponderemos las 11 preguntas y una ni siquiera fue propuesta por el presidente. Una fue propuesta por o pasó por la Asamblea Nacional, ¿verdad? La reforma parcial para tener a las Fuerzas Armadas en las calles con autorización de CEPE por un plazo, si mal no recuerdo, de 180 días, extendible a 210. ¿Qué tan importante puede ser eso? Puede ser redundante ahora que la Corte Constitucional entiende que le ha permitido al gobierno a militares en las calles más allá del estado de excepción. Bueno, esas son las conversaciones que tenemos que tener, e informadas, no dominadas, pero siempre informadas por los juristas, los analistas expertos de seguridad, etcétera. Yo creo que eso es muy importante. Sobre lo que usted decía de la capacidad de atención de la gente, que Claro. yo creo que se ha visto afectada por nuestro modo de vida actual, pegados a celulares, a computadoras, porque este es un país que lee poco, lamentablemente, pero también porque el trabajador, el ciudadano de a pie, el profesional de distintas clases, no tiene demasiado tiempo libre, tiene su trabajo, a veces múltiples trabajos, tiene su familia, no puede estar encima de la... Y eso es importante, en cambio, para lo que comentábamos un poco antes, que era el caso Metástasis y el caso Purga. La gente realmente recordará para el 2025 las conexiones de Pablo Fuentes con el PSC, que son tan evidentes para quien está metido en la política, pero son noticia nueva para el público en general. La gente recordará este entramado complicado que puede llegar a X, Y, Z líder del partido. O sea, no solamente decir, bueno, Ronnie Aliaga era de la revolución y chateaba, supuestamente siendo alias del ruso, se hablaba de él entre Norero y Jordán, se llega a distintos eventos de la Asamblea Nacional justamente por su manipulación, ya que la gente recuerde eso puede ser complicado. Y estamos hablando de, aunque son dos casos muy parecidos, dos casos distintos, con muchos eventos, y que van a tener que estar ahí desarrollándose mientras tenemos otras cuestiones como conversamos ahora, la consulta, que también demandan la atención de la gente. Claro, si siguen obviamente pues involucrando más gente, de seguro que sí, la gente lo tendrá en la retina. Recuerden que tenemos esa memoria de poder seleccionar lo que más nos gusta y a la gente, indistintamente de cualquier situación, pues le gusta definitivamente
estar metida en todo lo que genera, obviamente, un corridillo de comentarios y de personas que particularmente lo que más le llama la atención y que lamentable, ¿no? Pero que son las personas de farándula que están metidas en ciertas de estos chats y en estas conversaciones. A lo mejor sí lo recuerden por ese tipo de situaciones y a ver si es que definitivamente, pues, ya usted sabe, no aparezca por ahí otro escándalo que obviamente nos desvíe la atención. Entonces, ¿usted cree que será suficiente definitivamente solamente hablar, solamente compartir conceptos o habrá que hacer algo más a profundidad? Bueno, eso es lo difícil del trabajo de un comunicador independiente, del trabajo del activista social o el ciudadano comprometido que quiere que la gente tome mejores decisiones. Hay que abarcarlo todo. Hay que abarcarlo todo y regresar incluso al problema fundamental, que es cómo hago yo que la gente Claro, tenga un poco más de tiempo libre cuando está tan ocupada en su trabajo, que es lo que lo distrae. Cómo yo hago que el ciudadano se acostumbre a consumir información en textos o en videos un poco más largos, un poco más densos, a lo que ya no estamos haciendo en estas épocas. claro. Como yo demando la atención al ciudadano y es un poco irse en contra de lo que ya es la realidad de los expertos en comunicación política, ¿no? Claro, y le Lo que preguntaba esto porque ya vemos que todo radica en la comunicación, ¿no? Y lo que usted está notando es muy acertado, porque todo va a radicar en la comunicación y tenemos muy poquísimo tiempo, del 7 al 18 de abril, porque de ahí obviamente vendremos a un silencio electoral. Entonces la pregunta es, se la vuelvo a replantear, ¿será suficiente definitivamente para que las personas puedan ubicar en el contexto todas estas 11 preguntas? Las no, 6 primeras definitivamente de consulta popular, la gente algo tiene en su memoria de que están vinculadas al tema de poderle poner un freno al narcoterrorismo, a las organizaciones delictivas. Y estoy segurísima que de las del referéndum, solamente una, que es la que del Código de Trabajo y no bien estudiada, la tienen en la retina. Entonces, todo radica en la comunicación. sí. Nuevamente. Y como le decía, hay poca gente realmente independiente interesada que damos todo de un punto de vista neutral o por lo menos a favor o en contra, independientemente de quién es el presidente de la República. Va a haber la complicación de que la gente tendrá frente a sí en los espacios de comunicación a otros actores que le van a decir todo sí, todo no. El presidente es el líder que nos va a ayudar a ganar la guerra o la consulta mañosa, que es la muletilla favorita de los correístas desde hace un tiempo. O sea, no va a ser difícil para la gente darle el espacio necesario. Y si nosotros pensamos en recién empieza la campaña, es demasiado poco tiempo. Yo creo que quienes han hecho de la consulta un tema de estudio, pregunta por pregunta, desde hace semanas, han hecho lo mejor, porque necesitamos, quizá la campaña en la calle debe estar reservada por unas semanas, pero el análisis de estas preguntas, para que haya sido lo suficientemente profundo, creo que debió haber sido preparado desde tiempo atrás y ya conocíamos las preguntas desde tiempo atrás. Estamos hablando de demasiados debates. Cuando vamos a hablar de trabajo por horas, de un tema económico y de la controversia eterna de hace falta menos regulación para que crezca el empleo. No, hay que defender los derechos laborales. No, hace falta más participación del Estado. Vamos a ir al tema de las reformas del COIP. Realmente tiene un impacto positivo. La mayoría de la gente lo cree, pero los expertos están en contra. Eso es simplemente ir aumentando penas. ¿Va a resolver eso nuestros problemas? La extradición, ¿qué pasó en Colombia? ¿Fueron positivos o negativos los efectos? Ejemplos históricos en la región. Hay demasiados debates que ya los hemos tenido en el pasado y ahora todos concurren en la consulta. Como le digo, si solamente pensamos que el debate empieza hoy, es demasiado poco tiempo. Si continuamos con lo que ya se ha venido construyendo en ciertos espacios desde hace semanas, puede ser un poco mejor. Mil gracias al columnista César Febres Cordero. César, muchísimas gracias por estos minutos. Ya habrá la oportunidad de invitarlo acá. Estamos justamente pues inaugurando nuestros nuevos estudios y esperamos pronto tenerlo acá para invitarlo a una tacita de café también y poder compartir siempre estos conceptos tan importantes que usted también pues comparte con todos los ecuatorianos a través de su columna en Diario Expreso. Un abrazo a la distancia. Un placer, fuerte abrazo. Un día. Es César Febres Cordero Loyola, columnista de Diario Expreso.